Hola a todos, me presento, soy Verónica Díaz Castro, aprendiz del programa de Análisis y Desarrollo de Software y mi número de ficha es 2030-298. Y el día de hoy estaremos haciendo una pequeña presentación y el tema que he elegido es base de datos. Primero daré el concepto de base de datos que son un conjunto de datos organizados de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. ¿Qué nos quiere decir eso? Obviamente que nos permita visualmente organizar mejor la información y nos da la oportunidad de encontrarla de una forma más fácil. Eh, Puedo decir un ejemplo sencillo de la vida real. Una hoja de cálculo de Excel o Excel como todos lo conocemos, pues puede considerarse una base de datos o un conjunto de archivos definidos, organizados, como la lista de nuestros contactos en nuestro teléfono. Eso es una base de datos, pero para nuestro, digamos, ambiente de desarrollo de software, en principio es correcto llamarlo base de datos porque pues obviamente es un conjunto de información. Sin embargo, en el contexto de nuestro programa, que es desarrollo de software, se refiere más a un conjunto de información que puede ser almacenada, pero en grandes cantidades, de forma organizada y que puede ser gestionada a través de un sistema de gestión de base de datos. Eh, Para organizar y definir la información de forma sistemática, las bases de datos también deben poder almacenar una descripción precisa de los datos que contiene. Estos son conocidos como metadatos, a los que se le relaciona el tipo de información que es conceptualmente guardada. ¿Qué quiere decir eso? Se agrega una explicación de la naturaleza del dato de la empresa, por ejemplo. Se da origen a lo que conoce y eso sería más o menos algo que vamos a estar explicando más adelante, que sería el diccionario de datos o catálogo de datos. Daré un ejemplo para que podamos determinar los metadatos con digamos, con un problema. En este caso, el ejemplo sería una empresa que tiene una base de datos de llamadas telefónicas, o sea, es un call center que entran y salen de su planta telefónica, donde se relacionan los números, el número que llama, los números de teléfono del llamante y la extensión telefónica que recibe la llamada. También debe guardar la fecha, la hora, si fue atendida, la duración de la llamada, eh, o si no fue atendida también. Eso debe quedar en digamos, base de datos, de metadatos. eh, y como pueden ver en la tabla que se presenta, ahí está registrado la fecha, la hora, el número, eh, la extensión de la persona que le contestó, la duración que tuvo la llamada y también pueden observar al final de la tabla si fue atendido, si fue una llamada fallida o pues si no fue atendido y nadie le respondió a su llamado. Esto es los metadatos pues ya organizados en una tabla. Aquí pueden tener una mejor observación y obviamente puede tener una mejor gestión y visualización de los datos en sí. La figura de la tabla de datos que observamos, las características que, pues digamos que para resaltar, es que en cada columna se agrupa un tipo de dato particular y en cada fila es el conjunto de datos que se llama registro y comparten una relación. La relación es que cada fila corresponde a una única llamada.
una única llamada telefónica. Y esta estructura se le llama bidimensional. Aquí las filas y las columnas son las dos bidimensiones. Ahora presentaré un segundo ejemplo de base de datos y los metadatos de la figura, base de datos, llamadas telefónicas. Vamos a crear un diccionario de datos o un catálogo. Pueden observar la figura, bueno, la figura o la imagen del diccionario de datos, de la base de llamadas, que era lo que estábamos viendo antes, pero ahora este es el diccionario de datos. Como se puede notar en la tabla anterior, un diccionario de datos aporta información de la estructura de los datos y el uso que se da a cada dato en la empresa. Organización o sistema de información, pero no sin antes darle un nombre a todo el conjunto de datos, que es la primera fila. Se le da una fecha en la segunda fila y una descripción en la tercera fila del conjunto de datos. En la tabla se puede identificar la independencia que existe entre cada lógica de datos, representado por la columna descripción del dato. Y el almacenamiento físico, que es la estructura de almacenamiento representada por las columnas que dicen tipo, tipo de dato y tamaño. Existen muchos tipos de datos y varían según el sistema de gestión